Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:37, muy atentos, porque mañana el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que ya saben está ubicado en Alcobendas, nos propone un insólito recorrido por los momentos más relevantes de la historia. Pero fíjense qué curioso, un recorrido a partir de los envenenamientos célebres. Sí, hablamos de veneno. Bueno, más bien hablará de ello Adela Muñoz, que es doctora en química, catedrática de química inorgánica de la Universidad de Sevilla, y que mañana va a ser la encargada de realizar esa charla online con el título Los elementos del crimen. Adela Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de charlar unos minutos porque me ha parecido curiosísimo y muy atractiva esta charla que tiene lugar, lo voy a decir para que nadie se pierda luego, mañana viernes 10 de diciembre a las 12 del mediodía. Es online a través de las redes de Muncit o del canal de YouTube del FECIT. O sea que además, bueno, pues van a poder seguirlo, del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como decía, a mí me ha parecido atractivo, y es que creo que no es solo a mí. ¿Qué pasa con el veneno, Adela, que ha sido tan fascinante a lo largo de la historia de la humanidad para nosotros? Pues sí, porque el morbo hace que lo que tenga relación con él se vuelva más atractivo. Entonces, aprovechando esto, yo escribí un libro de la historia del veneno, de la cicuta al polonio, que me fui centrando en los elementos de la tabla periódica, porque yo enseño química inorgánica, que tiene relación con los minerales. Ajá. Y entonces pues hay elementos muy conocidos. Aquí tengo algunos que han estado en las farmacias españolas hasta hace muy poco. ¿Ah, sí? A ver, aquí tengo Firmol Busto, que era una medicina que tenía polonio y radio. Y bueno, que tenía muchas aplicaciones médicas. Esto creo que se vendía en los años 20 y 30. Sí, o sea que cualquiera podía ir a la farmacia y comprar polonio, no sé. Sí, y radio. Bueno, ahí había muchísimas cremas de belleza para tener un cutis radiante. Luego, pues había incluso fajas con radio, y luego baños de asiento con radio. Y aquí tengo otra de las cosas más curiosas, es la disolución Fowler de arsenito potásico con arsénico, que había que tener en las farmacias españolas hasta los años 50. Entonces, bueno, los arsenicales eran unas medicinas hasta hace relativamente poco bastante usadas. Y bueno, nosotros conocemos la cara más tétrica del arsénico, que ha sido el rey de los venenos, sin duda. Es el que se ha usado desde hace más tiempo, porque se conocía, porque es soluble, porque no sabe a nada, porque no huele, porque no tiene color. Entonces, pues se podía usar de una manera bastante impune. Claro, porque cuando hablamos de veneno, hablamos de crímenes en muchas ocasiones. De hecho, en esa charla mañana online, Los elementos del crimen, se va a hacer ese recorrido porque, los grandes personajes han tenido detrás alguna historia de veneno. Cleopatra, ¿no? Sócrates. Es que en Sócrates está perfectamente documentado que él usó cicuta. El principio activo de la cicuta es la coniina. Y entonces él tomó, porque él estuvo condenado a muerte. Mañana, que es el Día de los Derechos Humanos, quiero aprovechar para recordar que todavía hay muchos países que siguen teniendo pena de muerte. Pues Sócrates, el más grande pensador de su época, fue condenado a muerte, muy injustamente, y él tomó la copa de cicuta que le pagaron sus discípulos, porque eso era relativamente caro, porque era una muerte que se llamaba dulce. Y los principios activos que debieron estar en esa copa, en ese veneno de estado, son los que siguen estando hoy en la inyección letal, que es una de las cosas que también veremos mañana. El bromuro de pancuronio que hay en la inyección letal es bastante parecido, el principio activo que va paralizando los músculos de los miembros inferiores hasta que llega al diafragma y produce la muerte como consecuencia de que deja de funcionar ese diafragma. Pues el bromuro de pancuronio, que se sigue usando hoy, desafortunadamente, es bastante parecido a la cicuta que mató a Sócrates, aunque también hay otro compuesto químico hoy día, una cosa tan vulgar como cloruro potásico, pero que inyectado en vena es letal.
Fíjate que cuando empezábamos a hablar de esta temática, hablábamos de veneno y todos nos transportábamos hace años, hace siglos, y muy curioso cómo se puede traer al día de hoy y a esa otra cara que tiene esta charla, que como decía muy bien Adela Muñoz, catedrática de Química Inorgánica, se ha querido programar con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra mañana 10 de diciembre, pues para que nos demos cuenta, ¿no?, de esa otra cara de ese, bueno, pues de esa conmemoración en la que la pena de muerte pues sigue vigente en muchísimos países, como decía Adela Muñoz. Mañana viernes a las 12 del mediodía se va a comenzar con esa charla online, que creo que bueno, está muy dirigida también a centros escolares, ¿no? De hecho, creo que se han podido poner en contacto con ustedes para enviar algunas preguntas y algunas consultas, ¿no? Sí, ya tengo unas cuantas preguntas muy interesantes. A lo largo de la charla iré comentando algunas. El rey de los venenos clásicos, ¿cuál era? Pues el arsénico. Lo que pasa que últimamente hubo un elemento químico que se descubrió a finales del siglo XIX, el talio, que desbancó al arsénico como rey de los venenos porque hacía falta unas dosis menores, tampoco olía, sus compuestos eran solubles, y el hecho es que el talio hacía efecto unos días después de haber sido administrado. Entonces, por ejemplo, Saddam Hussein en Irak era el que usaba con sus enemigos más VIP. Por ejemplo, a los kurdos les echaba el gas mostaza, que era una forma mucho menos elegante de morir. Entonces, pues tenemos el talio, otro de los elementos del crimen. Por supuesto, tenemos polonio, que ha estado muy de actualidad, pues con Litvinenko, con el espía ruso que murió después de una agonía terrible de 3 semanas frente a las cámaras en el año 2007. Y bueno, en relación con Litvinenko, pues tenemos el Novichok, que se ha empleado mucho más recientemente para intentar matar al opositor ruso Navalny, el cual consiguieron salvarle la vida y volvió a Rusia para seguir luchando por los derechos humanos, de nuevo. Lamentablemente, como decíamos, sigue estando de actualidad y no el mejor lado de esos elementos. Claramente, sí. Bueno, pues en ello se hará hincapié mañana. Es que me quedaría hablando con Adela toda la hora que me queda, porque me parece un tema interesantísimo este de los elementos del crimen y una forma pues estupenda también de abordar ese Día de los Derechos Humanos, una forma diferente, muy interesante, con ese repaso a los venenos que acabaron con la vida de personajes ilustres a lo largo de la historia, todas esas curiosidades de las que queríamos tener una pequeña pildorita hoy, pero sobre todo picar el gusanillo para que mañana acudan que lo pueden hacer o charla online, así que no hay que moverse de casa y a las 12 del mediodía poder disfrutar de los elementos del crimen, una charla online con Adela Muñoz Páez en el Día de los Derechos Humanos organizado por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, ya saben, MUNCIT, a través de su página de Facebook y desde el canal de YouTube de FECIT también pueden seguir esa charla. Adela Muñoz, yo quiero seguir hablando otro día, ¿eh? Cuando queráis. Me lo apunto, vamos, porque es un tema interesantísimo. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la charla de mañana. Pues os espero a todos los que tengáis interés por la química y los que no también, por la historia y por los derechos humanos. Muchísimas gracias, Adela. Buen día. A vosotros, buen día. Adiós.